La madre leopardo debe enfrentarse al peligro. Una astuta manada de leones lista para arrasar con todo. ¿Podrá su instinto de supervivencia salvar a su familia del peligro inminente? No te pierdas la sorpresa al final del video. El amanecer en Tanzania no es tan tranquilo como parece. La madre leopardo arrastra a su presa de vuelta al nido. De repente, aparece una manada de leones. Se posicionan bloqueando cualquier ruta de escape. No hay escapatoria. El cazador se ha convertido en la presa. Rodeada, la madre leopardo se enfrenta a una decisión de vida o muerte. El miedo la invade, pero a lo lejos sus crías esperan su primera comida del día. Aquí la vida no se regala, hay que luchar por ella. Acorralada, la madre leopardo se ve obligada a enfrentarse a los despiadados gobernantes de la sabana. Los leones no tienen prisa. Cierran su círculo con pasos pesados y deliberados. Un león se lanza asestando un golpe que intenta romperle la columna vertebral a su oponente. La madre leopardo esquiva por los pelos, siendo la velocidad su única arma en ese momento. Otro león salta cargando contra la madre leopardo, con las garras al descubierto. El dolor se extiende por todo su cuerpo. Pero el instinto de supervivencia lo domina todo. Con un salto ultra rápido, encuentra el único hueco en el círculo y desaparece entre los arbustos. La huida es un éxito, pero el precio es alto. La presa está perdida, el territorio reclamado. A veces sobrevivir es suficiente victoria. Tras perder su territorio, la madre leopardo vaga exhausta y hambrienta, con el cuerpo temblando. Cada paso ahora impregnado de dolor. Pero la sabana no da cabida a la compasión.
fracaso es solo parte de la lucha animal. Los leopardos son maestros de la adaptación. Pueden pasar 10 días sin comer, trepando a gran altura para escapar de los depredadores. Pero el cachorro no puede esperar tanto. La presión de la maternidad supera cualquier dolor físico. La madre leopardo continúa su viaje con la esperanza reavivada en sus ojos feroces e inquebrantables. Desde la rama de un árbol a 9-7 metros de altura, la madre leopardo observa. Abajo una manada de impalas es su última oportunidad de sobrevivir. Sin persecución. Solo gravedad e instinto. Con un solo golpe letal, cae perfectamente en medio de la manada. Las garras se clavan los dientes, se clavan en la garganta de la presa. Un poder absoluto acaba con cualquier intento de escape. La lucha es sofocante. El impala se agita en desesperación. Sus gritos se desvanecen lentamente. En la quietud solo queda el jadeo victorioso. La sangre y la adrenalina han borrado todo agotamiento. Tras la pérdida y el dolor, la madre leopardo es recompensada con un premio bien merecido. La comida está lista y lo más importante, el cachorro vivirá. La comida está segura en lo alto, pero el peligro reaparece. Un leopardo macho grande y agresivo acecha observando a su débil cachorro. En el mundo de los leopardos, los machos no tienen ni idea de crianza. Son vagabundos dueños de territorios. Y a veces destructores de crías. El miedo se apodera de ellos, acelerando su corazón. Esto ya no es una cacería, sino una lucha animal para proteger su linaje. La leopardo madre se encuentra entre el miedo y el instinto.
Sabe que es más pequeña, pero la maternidad ha transformado su miedo en agresión descarada. La próxima pelea animal es solo cuestión de tiempo. La pelea animal estalla. La leopardo madre se lanza contra el gigante. Sus garras afiladas golpean directamente el rostro del oponente. Acepta las heridas usando su agilidad para esquivar los golpes fatales del enemigo. El dolor es superado. En ese momento solo hay un objetivo: el cachorro debe sobrevivir. Al final, la ferocidad de la madre supera la fuerza bruta. El intruso gruñe, se da la vuelta y huye. La leopardo madre, exhausta, respira con dificultad, pero su cachorro está a salvo. En esta naturaleza salvaje, la maternidad es un arma formidable. Al despuntar el alba en el horizonte, la sabana africana aparece como un campo de batalla indómito que se extiende por más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Interminables praderas doradas se mecen bajo la majestuosidad del Kilimanjaro, mientras lagos llenos de flamencos brillan al abrazo del sol. Sin embargo, la realidad es brutal: la tierra reseca y agrietada, y los restos esqueléticos se cuecen en el implacable calor de la estación seca. La sabana es una tierra de extremos: lluvia y sequía, vida y muerte. Cada día es una lucha por el agua, la comida y el territorio. Las temperaturas superan los 38 grados durante el día y descienden por debajo de los 25 del amanecer por la noche. Una prueba agotadora para todas las criaturas. En esta arena salvaje, los leones reinan como reyes y sus rugidos estremecen las llanuras. Los cocodrilos acechan como asesinos silenciosos, atacando desde las profundidades. En medio del caos, la carrera relámpago de un guepardo persigue a un antílope de pies ligeros. Una danza fugaz de depredador y presa. Cerca de allí, la sombra de un leopardo se desliza entre las acacias, con los ojos fijos en un impala incauto. Estos fugaces destellos
revelan el rico tapiz de la sabana, donde cada criatura lucha por sobrevivir. Pero, ¿quién triunfará en estos incesantes enfrentamientos? ¿Mantendrá el león su trono o serán los hipopótamos, con su enorme tamaño y sorprendente velocidad, los que se disputen el control de los ríos? Este documental sobre animales salvajes desvela las batallas más encarnizadas en el crisol implacable de la naturaleza, donde solo los más fuertes resisten. El amanecer baña de luz dorada la sabana africana, donde una manada de leonas se agazapa entre la hierba alta. Con los ojos clavados en una gacela desprevenida. Cerca de ellas, el rey de la manada, un león imponente, camina con autoridad y su presencia es una fortaleza para sus dominios. Para los Masái, los leones son símbolos sagrados de valentía. Cazados antaño por los guerreros para demostrar su valor en los ritos de iniciación. Al igual que el puma americano, un sigiloso depredador de las rocosas. Estos reyes africanos encarnan el poder en bruto. Los animales salvajes como estos leones dominan su entorno, con leonas que alcanzan los 100 kilómetros para alimentar a la manada. Mientras la ferocidad del macho la vigila. Aunque solo una de cada 4 cacerías tiene éxito. Y un festín puede desvanecer 44 libras de carne en minutos. La sabana vibra de tensión cuando las leonas estallan, persiguiendo a la gacela a toda velocidad, con pezuñas y zarpas atronadoras. Simultáneamente, un león rival, delgado y con cicatrices de batalla, invade la sabana con ojos brillantes de ambición. El rey ruge, cargando en un brutal choque de garras y colmillos, agitando las crines. Sus rugidos estremecedores recorren las llanuras. La manada observa. La supervivencia pende de un hilo. Ensangrentado pero incólume, el rey repele al retador. Su rugido desafiante reclama su trono. Sin embargo, rumores de amenazas más mortíferas acechan el calor de la sabana. ¿Qué ocurre cuando el león se enfrenta a un enemigo aún más poderoso? Este documental sobre animales salvajes desvela las implacables batallas que libran estos majestuosos animales salvajes para dominar la naturaleza. En los ríos indómitos de África, los hipopótamos reinan como titanes incomprendidos de la naturaleza. Y sus formas corpulentas ocultan una ferocidad mortal. Con mandíbulas que desatan la asombrosa fuerza trituradora de 1800 libras de hueso, rivalizan con la fuerza bruta de un caimán americano, rompiendo huesos como ramitas. En el folclore bantú,
los hipopótamos son venerados como dioses del río. Y se dice que sus estruendosos rugidos convocan tormentas. La sabana contiene el aliento cuando estalla un enfrentamiento territorial. Un descarado cocodrilo invade los dominios acuáticos de un hipopótamo. Pero el gigante del río carga a una velocidad asombrosa, cerrando de golpe su enorme boca como una trampa de acero. El agua estalla en un caótico rocío mientras el cocodrilo lucha por escapar, humillado por la implacable furia del hipopótamo. Este electrizante choque revela que los hipopótamos son fieros protectores. Que guardan incansablemente su cachorro y su territorio con una agresividad que hace temblar las orillas del río. A diferencia de los caimanes solitarios, los hipopótamos viven en manadas muy unidas, y su lealtad refleja la de las manadas protectoras de osos pardos que dominan las zonas salvajes de Estados Unidos. A menudo eclipsados por los depredadores más llamativos de la sabana, como los leones. Estos titanes causan asombro por su puro dominio. Sus batallas dan forma a los ríos, asegurando que solo los más fuertes perduren. A medida que avanza el documental de animales salvajes, ¿qué otras criaturas se atreven a desafiar la brutal arena de la sabana? ¿Con el peligro acechando en cada onda? El próximo enfrentamiento promete poner a prueba los límites de la supervivencia en el crisol implacable de la naturaleza. Bajo el abrasador sol africano, poderosos elefantes se deslizan por la sabana. Con su colosal figura proyectando una vasta sombra. En la tradición africana, los elefantes son venerados como símbolos de sabiduría y memoria. Y sus largas vidas tejen historias a través de las generaciones. Este titán de 3.200 libras, verdadero arquitecto de la sabana, derriba árboles y esculpe caminos, modelando la tierra. Sin embargo, en la brutal estación seca, incluso este gigante lucha por proteger a su familia cuando el agua escasea. Al igual que las manadas de lobos americanas, donde el clan protege ferozmente a sus cachorros, las manadas de elefantes se reúnen en torno a sus crías con lazos inquebrantables. La trompa del elefante, una maravilla con 40.000 músculos. Puede arrancar ramitas o desarraigar árboles, encarnando una fuerza incomparable. Pero la supervivencia exige algo más que fuerza, requiere corazón. La tensión aumenta cuando dos elefantes machos chocan sus colmillos en un atronador duelo por el dominio. La verdadera prueba llega cuando una manada de leones acecha a un potro vulnerable. La madre elefante embiste, balanceando su trompa como un ariete.
lanzando a la leona hacia atrás con feroz determinación. Con su cría a salvo, la manada permanece unida. Como testimonio de amor y fuerza bruta. En la naturaleza, incluso los más fuertes deben proteger lo que más aprecian. Mientras los elefantes protegen a sus crías, un depredador oculto acecha bajo la superficie del río. ¿Crees que los elefantes son imparables? Prepárese para lo que le espera en las profundidades. Este documental sobre animales salvajes celebra la inteligencia, la fuerza y la feroz devoción que impulsan a estos gigantes a prosperar en el reino de los animales salvajes. Bajo el abrasador sol africano, un enorme cocodrilo se desliza por el río, sus ojos surcando la superficie como faros mortales. En el folclore africano, los cocodrilos son espíritus del río, y su sigilosa presencia es un presagio de la ira de la naturaleza. Venerada y temida, como el caimán americano. Cazador silencioso de los Everglades. Estos depredadores encarnan la precisión de la muerte. Con una arremetida explosiva, el cocodrilo atrapa a un antílope desprevenido en la orilla del agua. Sus dientes de 20 pulgadas agarran con firmeza, arrastrando a su presa hacia las profundidades con notable precisión. Los cocodrilos, asesinos invisibles de la sabana, dominan la paciencia, acechando sumergidos hasta 15 minutos para perfeccionar sus emboscadas. La tensión aumenta cuando los audaces perros salvajes merodean cerca de la orilla del río, rebuscando entre las sobras. El cocodrilo arremete. Sus mandíbulas se cierran rápidamente y arrastra al perro salvaje bajo la superficie del río. Pero el río alberga retos mayores. Un hipopótamo territorial, cuya mordedura rivaliza con la del cocodrilo. Desafía el reinado del depredador. Las mandíbulas de los dos titanes chocan en un frenesí de colas y olas agitadas. Los rugidos del hipopótamo sacuden el aire. El cocodrilo retrocede, superado pero impertérrito. Sus ojos ya están buscando la próxima presa. Cada brutal asalto da forma al equilibrio de la sabana. Sacrificando a los débiles para sostener el ecosistema. Pero, ¿es esto armonía o caos? La lucha persiste y su desenlace es incierto. Este documental sobre animales salvajes desvela la implacable destreza del cocodrilo. Un escalofriante testimonio del implacable orden de la naturaleza. Mientras el río esconde más peligros,
¿Qué batallas aguardan en el corazón salvaje de la sabana? El escenario está preparado para la próxima prueba implacable de la naturaleza. Cuando el amanecer ilumina la sabana africana, un brillo dorado cubre la tierra. Los antílopes pastan serenamente, mientras los leones descansan a la sombra, acumulando fuerzas para la caza. Los elefantes se bañan en el río y los cocodrilos se deslizan en silencio. Mientras los hipopótamos se revuelcan en las aguas poco profundas, con sus gruñidos resonando como guardianes del río. En el feroz caos de la sabana, cada batalla tiene un propósito. Los leones controlan el número de antílopes. Los hipopótamos defienden las vías fluviales. Los elefantes forjan caminos y los cocodrilos mantienen la salud de los ríos. Juntos, crean un frágil ecosistema. Este equilibrio depende del papel de animales salvajes como leones, hipopótamos, elefantes y cocodrilos. Si desaparece una especie, todo el ecosistema corre peligro. Sin embargo, las amenazas humanas se ciernen sobre él. La caza furtiva ha diezmado las poblaciones de elefantes, provocando un descenso del 30% en su número. Y el cambio climático agrava las sequías, mientras que la contaminación envenena los ríos, poniendo en peligro a hipopótamos y cocodrilos. La sabana está al borde del abismo, pero podemos actuar. Apoyando los esfuerzos de conservación y reduciendo nuestra huella, nos aseguramos de que estas maravillas perduren. Al ponerse el sol, los elefantes cruzan las llanuras, sus siluetas contra el crepúsculo. Los hipopótamos salen a la superficie, mezclándose con el viento, evocando serenidad. Los pájaros vuelan por encima, símbolos de resistencia. La sabana es un monumento a la fuerza y la belleza de la naturaleza. Sus luchas, un recordatorio de los milagros de la vida. Únete a nuestra lucha por salvar a los animales salvajes de la sabana y comparte con nosotros qué animal te inspira más. Tu historia importa. Juntos podemos preservar la gloria de la sabana durante generaciones. En la inmensidad salvaje de África, animales salvajes como los leones dominan el día con estrategias que van más allá de la fuerza bruta. Cuando amanece y anochece, la luz fugaz transforma la casa. Los leopardos utilizan el sonido y las sombras para burlar a sus presas, mientras que las hienas aprovechan el crepúsculo para coordinarse con una precisión mortal. Estas son las horas en que los depredadores de África revelan sus tácticas más astutas. Cuando la noche cubre la tierra, las reglas de la caza cambian. Los depredadores se adaptan a la oscuridad. Utilizando sentidos agudizados por la evolución y estrategias descubiertas recientemente por la ciencia.
Este documental sobre animales salvajes se adentra en estos mundos ocultos. Desde el resplandor del día hasta el enigma del amanecer, el atardecer y la noche. Shadow Stalkers desvela la extraordinaria inteligencia y adaptabilidad de los mejores cazadores de África. En la sabana bañada por el sol, donde la supervivencia es una prueba diaria, los leones se erigen como los animales salvajes más poderosos de África. Sus cacerías no son mero instinto, sino una mezcla de brillantez y estrategia. Un estudio pionero publicado en 2023 en el African Journal of Ecology revela un secreto fascinante de los leones. Poseen una memoria espacial excepcional. Y recuerdan con precisión los lugares de caza de temporadas pasadas, como este matorral ribereño donde se reúnen las presas. Una manada de 5 leones se mueve con determinación bajo el sol del mediodía. Se dirigen a una cresta familiar junto a un abrevadero. Un lugar grabado en sus mentes por triunfos pasados. Cada movimiento es deliberado. Sus pelajes dorados se funden con la hierba. A medida que se acercan, se dividen en 2 grupos. 2 leones flanquean por la izquierda y 3 mantienen el centro. Están listos para emboscar a la desprevenida manada de cebras que pasta cerca. Su fuerza reside no solo en sus habilidades individuales, sino en su unidad. El estudio de National Geographic de 2024. Los lazos emocionales de las manadas de leones. Explora cómo la emoción de grupo impulsa sus cacerías. El suave gruñido de una leona enciende una chispa de excitación entre los demás. Estrechando su vínculo. Mientras las cebras pastan desprevenidas, las leonas estrechan el cerco. Impulsadas por un pulso compartido. Comienza la carga. Con un rugido atronador, las leonas se lanzan, bloqueando con su memoria espacial la huida del búfalo. En un momento sobrecogedor, una de ellas salta sobre su lomo. Con las garras apretando con fuerza bajo el oscuro resplandor. Este documental de animales salvajes capta su triunfo. Un testimonio del trabajo en equipo y el instinto. Mientras la manada se da un festín bajo la luz mortecina del crepúsculo,
Sus rugidos resuenan por toda la sabana. Este es el genio del león Memoria. Emoción e implacable impulso, desvelados en el corazón del crisol salvaje de África. Cuando la luz dorada del amanecer se extiende por las selvas africanas, los leopardos emergen como fantasmas solitarios entre los animales salvajes. A diferencia de las estruendosas cacerías de los leones, el leopardo es un maestro de la soledad silenciosa, que confía en el sigilo, la paciencia y la astucia. Un fascinante estudio realizado en 2024 por el Zoológico Nacional del Smithsonian descubre una estrategia extraordinaria los leopardos crean sonidos engañosos. Que imitan el susurro de las hojas o las llamadas de sus presas para atraer a sus víctimas. En una reserva sudafricana, el pelaje moteado de un leopardo se funde con las suaves sombras del amanecer, moviéndose como un fantasma por la orilla del río. Sus ojos se fijan en un impala que pasta. De repente, una ramita cruje bajo sus pies. Un sonido deliberado diseñado para asustar al impala y empujarlo hacia la trampa oculta. Este depredador no se parece a ningún otro. Los leopardos tienen la mordedura más fuerte entre los grandes felinos, capaz de aplastar cráneos. Su experto camuflaje, potenciado por la escasa luz del amanecer, los hace casi invisibles. Según el Smithsonian, los leopardos pueden esperar durante horas. Y su paciencia es una parte fundamental de su mortal precisión. El impala, inconsciente de su destino, está a punto de aprenderlo de primera mano. Pero los leopardos se enfrentan a nuevos retos. El informe 2023 de BBC Wildlife destaca su adaptación urbana cerca de los asentamientos humanos. En zonas como las afueras de Sudáfrica, los leopardos cazan al amanecer para evitar conflictos y se deslizan por las tierras de cultivo sin ser vistos. Esta adaptabilidad pone de manifiesto su inteligencia, que les permite navegar por un mundo remodelado por la humanidad sin dejar de ser cazadores por excelencia. Llega el momento, con un crujido calculado, el leopardo atrae al impala. En un abrir y cerrar de ojos,
salta y cierra las mandíbulas con rapidez, mientras el resplandor dorado del amanecer enmarca el momento. Arrastrando su presa hasta un árbol. El leopardo asegura su comida, a salvo de rivales. Mientras la luz se esconde en el horizonte, en este documental sobre animales salvajes, brilla la astucia del leopardo, engaño y adaptación, entretejidos en cada casa. Su danza del amanecer es un testimonio del arte de la supervivencia. ¿Qué te parece más sorprendente, los sonidos engañosos del leopardo? ¿O su capacidad para prosperar cerca de los humanos? Comparta su opinión a continuación. Bajo los cielos africanos iluminados por la luna, las hienas vagan como astutos animales salvajes. Desafiando su reputación de carroñeras. Un estudio de National Geographic de 2023, Dinámica de caza de las hienas, desvela sus sorprendentes tácticas. Algunas hienas distraen a sus presas con fuertes llamadas, mientras que otras atacan desde las sombras. Una estrategia de engaño y precisión. A la luz plateada de la luna llena, este clan de 8 hienas se mueve en silencio. Sus ojos brillan mientras se mueven en misteriosa sincronía. Acechando a una manada de ñus, una hiena lanza un grito agudo, provocando un sprint caótico de la manada. Directa hacia la emboscada de sus congéneres. No se trata de una simple caza. Un artículo publicado en 2024 en ResearchGate. Lunar Influence on Hyena Predation. Explica cómo se adaptan las hienas a la luz de la luna. En noches brillantes como esta, forman grupos más grandes. Utilizando el resplandor para rastrear presas a grandes distancias. Sus cerebros, afinados para la estrategia, orquestan cada movimiento con una precisión escalofriante. Mientras el clan se da un festín bajo la atenta mirada de la luna,
Su victoria redefine el legado de la hiena. Este documental sobre animales salvajes desvela su brillantez el engaño y la propia luz de la luna como armas de supervivencia. Desde la primera luz del amanecer hasta el último resplandor del crepúsculo. Desde el vibrante pulso del día hasta el apacible abrazo de la noche. El legado de estos depredadores perdura. Imagine cachorros de león jugando. Leopardos descansando en la calma del crepúsculo. Hienas corriendo bajo un manto de estrellas. Su historia está entrelazada con la nuestra. Y es nuestra responsabilidad protegerlos. Únete a nosotros para salvaguardar a los guardianes salvajes de África. El viaje por las tierras salvajes de África ha desvelado el genio de sus animales salvajes: leones, leopardos y hienas. Este documental sobre animales salvajes ha mostrado su brillo durante el día, el amanecer, el atardecer y la noche. Pero su supervivencia pende de un hilo. Únete a la lucha para protegerlos. Dale al me gusta para difundir su historia. Comparte este video para inspirar a otros. Tu apoyo puede salvar a estos depredadores. Gracias, y mantengamos latiendo el corazón salvaje de África. Sigue siendo salvaje. Bienvenido a Zambia, una joya del sur de África, donde 290.000 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje rebosan de animales. Hogar de 242 especies de mamíferos y 757 de aves. Esta tierra se extiende desde la meseta Muchinga, de 1.500 metros de altitud, hasta el caudaloso río Zambeze. Su clima subtropical se caracteriza por estaciones secas de más de 29 y meses lluviosos que tiñen de verde la sabana. Zambia produce el 6% del cobre mundial, pero su verdadero tesoro es la naturaleza. Aquí, los leones reinan como reyes, pero se enfrentan a los implacables desafíos de las astutas hienas. Los veloces guepardos y los mortíferos cocodrilos del Nilo. Estas batallas no son solo por la presa, son por la supervivencia. En este documental sobre animales salvajes se adentra en el Parque Nacional de Kafue, en Zambia, una extensa zona salvaje de 8.600 kilómetros cuadrados, en la que los animales salvajes prosperan en un delicado equilibrio. Las praderas y los ríos de Kafue, que se extienden por el corazón de Zambia, bullen de vida gracias a su clima subtropical.
Las estaciones secas superan los 38 diccionarios, mientras que los meses lluviosos, de noviembre a abril, traen consigo una exuberante vegetación que alimenta a 3.500 especies vegetales. Entre los arquitectos del parque están las hienas, a menudo olvidadas pero vitales. Con una fuerza que muerde, las hienas reciclan nutrientes consumiendo, enriqueciendo el suelo de Kafue. Sus manadas matriarcales, dirigidas por hembras dominantes, recorren la sabana y sus gritos señalan un complejo orden social. Las hienas no se limitan a hurgar en la basura, sino que controlan las poblaciones de presas y evitan que las praderas se sobrepastoreen. La manada Sabi, una familia de 6 leones, ancla el ecosistema de Kafue. Estos depredadores regulan a herbívoros como el búfalo, garantizando la supervivencia de las praderas. En Zambia, donde las minas de cobre producen el 6% del suministro mundial, el verdadero tesoro de Kafue es su armonía ecológica. Mientras los leones cazan, las hienas limpian los restos, evitando la propagación de enfermedades. Esta simbiosis es un diseño de la naturaleza, no un conflicto. Pero la armonía se pone a prueba. La manada de Sabi mata a un búfalo y atrae a una manada de 30 hienas. Sus gritos penetran en el crepúsculo mientras cargan con ojos brillantes. Los leones rugen y forman un círculo defensivo. El macho arremete con sus garras, mientras las leonas protegen a sus cachorros. Una leona resulta herida, pero la manada se mantiene unida. Este enfrentamiento, en la seca sabana de Kafue, no es un mero conflicto, es el equilibrio de la naturaleza en acción. Las hienas provocan el caos, pero los leones restauran el orden, y su trabajo en equipo refleja la interconexión del ecosistema. La manada Sabi se impone, asegurando sus búfalos. Las hienas se retiran, con su papel de limpiadoras intacto, listas para reciclar lo que queda. El Parque Nacional de Kafue revela una profunda verdad cada especie, desde el león hasta la hiena carroñera. Es un hilo en el tapiz de la naturaleza. La biodiversidad de Zambia, con 757 especies de aves y 490 de peces, depende de este equilibrio. Sin embargo, las precipitaciones han disminuido un 20% en 50 años, amenazando los ríos y praderas de Kafue. Leones y hienas nos enseñan que la supervivencia depende de la cooperación, no de la competencia. Su papel garantiza la prosperidad de la sabana.
Una lección para la humanidad. Proteger la naturaleza salvaje de Zambia, donde abundan minerales como la esmeralda y el cobalto, significa preservar esta armonía. En la naturaleza, como en la vida, el equilibrio es poder. Pero otra especie, veloz y solitaria, desempeña su papel en este intrincado sistema. Enclavado en el corazón oriental de Zambia, el Valle del Luangwa, una cuna de biodiversidad de 4.000 millas cuadradas, palpita con una energía indómita. En este documental sobre animales salvajes, descubrimos sus secretos ecológicos. El Valle del Luangwa, de clima subtropical. Soporta condiciones extremas, temporadas secas que alcanzan los 38 degrees y temporadas húmedas en las que llueve a cántaros. Hogar de 60.000 elefantes y 400 especies de aves. Sus praderas alimentan a 20 variedades de antílopes. En el corazón de este ecosistema se encuentra el guepardo, el velocista de la naturaleza, que da forma a este equilibrio. Su objetivo son las presas más pequeñas, como el impala, evitando el sobrepastoreo, sus cacerías solitarias, guiadas por su aguda vista a través de los escarpes de 9 metros de altura del Luangwa. Garantizan la pervivencia de la delicada red alimentaria del valle. La manada Sabi, un poderoso grupo de leones, también merodea por estas llanuras. Estos depredadores regulan a los herbívoros más grandes, como las cebras, preservando los bosques de acacias del valle. En Zambia, donde brillan los yacimientos de oro, la verdadera riqueza del Luangwa reside en su biodiversidad intacta. Leones y guepardos, aunque competidores, han evolucionado codo con codo, complementándose mutuamente para reforzar el equilibrio de la naturaleza. Los leones se enfrentan a presas más grandes. Los guepardos se centran en las más ágiles, reduciendo la presión sobre las praderas. Sin embargo, la supervivencia pone a prueba la adaptabilidad. Sara, una guepardo solitaria, abate un impala de 45 kilos, pero su éxito es efímero. Un león de Sabi que ve a la presa desde lejos. Carga a la velocidad del rayo, con sus garras centelleando en la luz mortecina. Sara sale disparada y abandona a su presa, ya que su velocidad es un aliado crucial. Los leones se llevan al impala y sus rugidos resuenan en el crepúsculo del Luangwa. Este encuentro
en un valle donde prosperan 15 manadas de hipopótamos. No es solo rivalidad, es el equilibrio de la naturaleza. Los guepardos se adaptan cazando al amanecer, evitando a los leones. Mientras estos refuerzan el equilibrio territorial, sus papeles entrelazados. Sara escapa. Su agilidad asegura otra cacería. La manada sabe y se alimenta, con su dominio intacto. En Luangwa, donde la caza furtiva ha reducido el número de antílopes en un 30% desde 1970, este momento subraya el poder de la adaptación. Los guepardos y los leones nos enseñan que la flexibilidad, saber cuándo huir o luchar, mantiene la vida. La biodiversidad de Zambia depende de este equilibrio. Proteger el Luangwa significa salvaguardar estas funciones contra la pérdida de hábitat. En la naturaleza, como en la vida, adaptarse a los retos aumenta la resiliencia. Los animales salvajes del valle nos lo recuerdan, la supervivencia exige cambios. Pero otra especie, al acecho en las sombras del Luangwa, desempeña su propio papel vital. Man in the earth. El río Zambeze de Zambia, que se extiende a lo largo de 1.600 millas. Es un salvavidas tanto para los animales salvajes como para las comunidades humanas. En este documental sobre animales salvajes, exploramos su latido ecológico. Durante la estación lluviosa, el río se hincha con 47 pulgadas de agua, transformando la tierra en un paraíso verde. El cocodrilo del Nilo, maestro del sigilo y la supervivencia. Reina en este reino. Al alimentarse de herbívoros débiles y peces, los cocodrilos regulan la población de especies acuáticas, garantizando que el río siga siendo un hábitat sano y próspero. Su capacidad para atacar desde las profundidades de los canales de 12 metros del Zambeze es un elemento clave para configurar la supervivencia del más fuerte, esculpiendo una red alimentaria que mantiene en su sitio a todo el ecosistema. Pero la historia del río no acaba ahí. La manada Sabi también depende del Zambeze para sobrevivir. Estos depredadores ápice controlan el número de herbívoros, como el búfalo, preservando las praderas río arriba.
El Zambeze, con sus minas esmeralda que brillan al sol, alberga una gran biodiversidad que se extiende mucho más allá de su brillante superficie. Leones y cocodrilos, aunque rivales ocasionales, estabilizan el ecosistema. Los leones eliminan las presas terrestres y los cocodrilos la carroña acuática, reduciendo así las enfermedades. Kingdom. Pero el equilibrio exige sacrificios. Mientras la manada de Sabi bebe en un recodo del Zambeze, un cocodrilo del Nilo de 4 o 5 metros tiende una emboscada a un cachorro de león y sus mandíbulas se cierran de golpe. El agua entra en erupción cuando el león macho ruge y se lanza junto con las leonas, arriesgando sus vidas para liberar al cachorro. El cocodrilo se agita, agitando su cola. Pero la unidad de la manada prevalece. Este choque subraya sus papeles. Los leones protegen el equilibrio terrestre. Los cocodrilos la armonía acuática. Y su interacción teje el intrincado tapiz de la naturaleza. La manada Sabi rescata al cachorro, pero el león macho lleva heridas profundas, marca del sacrificio. El cocodrilo se retira, intacto en su papel de regulador. Pero en un mundo en el que las precipitaciones han disminuido en las últimas 5 décadas, amenazando a los peces y los humedales del río. La verdad está clara, el sacrificio es esencial para la supervivencia. Los antaño fértiles humedales del Zambeze se están reduciendo y, sin embargo, el ecosistema se mantiene unido por estos momentos de sacrificio. Leones y cocodrilos luchan por la supervivencia de su especie. Y nos recuerdan que la protección de los vulnerables sostiene toda la red de la vida. Un sistema frágil e interconectado que requiere una gestión cuidadosa. Al situarnos al borde de este mundo salvaje, está claro que preservar la naturaleza salvaje de Zambia significa asegurar un futuro en el que persistan el equilibrio y la cooperación. Las criaturas de Zambia nos enseñan que la resistencia reside en la unidad y que la supervivencia pasa por la adaptación. Ayúdanos a proteger la fauna salvaje de Zambia. Comparte qué especies te han inspirado y corre la voz. Juntos podemos ayudar a asegurar el futuro de este extraordinario ecosistema. Gracias por ver NAV, documental sobre animales salvajes. La valiente madre leopardo se mantiene firme.
Aprende que la dominación no se trata de fuerza bruta, sino de adaptación, sacrificio y el instinto de protección. Para los humanos, la verdadera fuerza reside en la capacidad de proteger lo más valioso desde la familia hasta el legado. Podrá proteger a su cachorro de los próximos depredadores feroces. Suscríbete al canal y no te pierdas la próxima pelea animal.